Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano-Europeo le da la bienvenida a un nuevo espacio de nuestro programa. Gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestros mensajes en las diferentes plataformas de Internet y gracias a todos los voluntarios que permiten llevar adelante el programa de Enlace Latinoamericano-Europeo. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con Edison Niño Arcos. Es un distinguido comunicador social, escritor y historiador. Con una amplia trayectoria en los medios, ha colaborado en diversas emisoras radiales y publicaciones escritas. Es autor de 10 libros de historia política, destacándose sus obras sobre eventos cruciales como la firma de la paz en el Perú y las caídas de los presidentes Bucarán y Mahuat. Durante 35 años desempeñó importantes funciones en la Asamblea Nacional, donde fundó la Unidad de Participación Ciudadana y fue el creador del programa de visitas guiadas al Palacio Legislativo. Además, fue gerente de las radios comunitarias de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Actualmente produce y conduce programa Cuentos y Enredos de la Historia y es colaborador activo en diversos medios digitales, tanto nacionales como internacionales. El tema de esta noche es el mural de los 1000 años. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio a Edison Niño. Tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes en América, buenas noches en Europa y el resto de quienes nos están escuchando. Qué gusto, qué orgullo poder trabajar con ustedes, estar conversando con ustedes, darles esta sensación que tenemos aquí de lo que estamos viviendo en el Ecuador, pero ante todo de este tema tan importante que a mí me cruzó la vida. Yo agradezco a la vida el hecho de que empezando a trabajar como funcionario de carrera del Congreso Nacional, me tocó vivir esta experiencia de conocer a Osvaldo Boyasamín en el Palacio Legislativo cuando fue a proponer la creación de un mural. No creí que iba a ser testigo de este mural y que 37, 38 años después tuviera que seguir contando esta historia que para mí fue tan emotiva que terminó en lágrimas cuando nos reunimos con Osvaldo Boyasamín. Quiero contarles precisamente, y esto les voy a contar en la dinámica de la conferencia que vamos a hacer, pues vamos a tratar de llevar el menor tiempo posible, pero para que disfruten realmente, porque es una historia de su país. Quienes no son ecuatorianos van a conocernos como país y quienes son ecuatorianos y ecuatorianas se van a emocionar. Perdónanme que les adelante, pero se van a emocionar hasta las lágrimas porque van a ver ustedes las emociones que transmite este pintor que es enorme, gigantesco. El Osvaldo, ¿para qué les cuento? Tiene un mural en la entrada del edificio de la UNESCO en el acceso en París. Tiene un mural, ustedes conocen mejor que yo y quienes pudimos de algún momento visitar Europa, en el aeropuerto de Barajas. Tiene una casa museo en la ciudad de Cáceres, donde vivió 40 años yendo y viniendo a su patria. Allá pudo trasladarse a París y conocerle a Picasso en 3 ocasiones. Se reunió con Picasso y aquí, en este mural, van a ver un guiño a Picasso, un guiño al Guernica de Picasso y van a ver lo gigantesca que es la obra. Por lo tanto, duele cuando peregrinos políticos sin sentido pretenden agredir una obra de arte que es mundial, ya no nos pertenece, ya no tiene valor, ya no tiene costos de los que pagamos, les voy a contar enseguida este proceso. Así es que les pido por favor que me tengan un poquito de paciencia. En la primera parte voy a relatar este encuentro y en la segunda parte, con la ayuda de María, coincidencia de María Calle, mi querida amiga y compañera de la universidad, que María que está en Italia, Edmundo que está en Suecia y nuestros queridos amigos, en Inglaterra, en Londres también. Qué gusto, qué honor, qué orgullo poder trabajar con ustedes. De hecho, trabajos con amigos y amigas migrantes en distintas ciudades, particularmente en España y en Italia. Génova, de hecho estuve de viaje también por ahí en algún momento, pero me encanta el poder a ustedes transmitir esto, porque ustedes son los que están cargando
el peso de este país en sus hombros y lo están haciendo magníficamente. Y por eso les digo, para mí es un orgullo y un honor que me hayan invitado, porque esta batalla no es la primera vez. Ya les voy a contar por qué suceden estas circunstancias. Cuando en 1987, a finales de 1987, el pintor Osvaldo Guayasamín, quien ya venía trabajando una serie de ideas para proponer un gigantesco mural en el frontal, en la pared frontal del salón de sesiones del Palacio Legislativo, en el que si ustedes recuerdan, si alguna vez estuvieron, de hecho puedo luego pasarles unas fotografías para que como regalo de la participación en esta conferencia les pasen a ustedes las fotografías, solo había un frontal de madera en donde estaba un enorme escudo del Ecuador de 1 metro de diámetro y se colocaban con la bandera en el medio, las banderas de las 20 o 21 provincias que había en ese entonces en el Ecuador y delante estaba la presidencia y el salón de sesiones, como normalmente es ahora. Entonces Osvaldo llegó, se paró allí delante del salón de sesiones y dijo, hay que desmontar esto y vamos a poner una estructura de aluminio y hierro en el cual voy a colocar el mural. Entonces, para hacer esos trabajos, les adelanto, Osvaldo no pintó ninguno de los 23 cuadros que van a ver en la segunda parte de la conferencia, que es donde con la ayuda de María voy a ir relatando panel por panel. Hay un orden, sí, que me dio Osvaldo, pero en la proyección le vamos a poner porque cada unidad es independiente y en el conjunto se ve la historia del Ecuador en 23 paneles. Pero cada panel tiene una emotividad y una emoción y una iconografía y un simbolismo impresionante. Ese es el trabajo que voy a hacer con ustedes ahora. Entonces, una vez que ya piensa y ve el espacio, mide, son 30 metros de largo, el frontal, por 10 de alto. Entonces, este mural tiene 300 metros cuadrados. Quieren, si juegan fútbol, saben que es un poquito más grande que una cancha de indoor fútbol. Es decir, es un monstruo, es un gigante de 300 metros cuadrados al que se le incluyó la estructura de lámparas que se compró en Alemania, con las cuales se iluminan hasta ahora, se mantienen todavía la parte iluminada del mural y un friso de madera que tiene más o menos, que es el marco, que le hace una estructura de marco de cuadro para el mural, que es de nogal francés. Eso le hizo un carpintero francés peruano que vivía en el Ecuador, que hizo con el diseño y se incluyó también el podio, donde ustedes ven en las noticias, donde van los políticos a hablar cuando están invitados, cuando hay las sesiones de cambio de mando. Ese podio fue diseñado por el propio Osvaldo y el sillón, digamos, y el mueble general de la presidencia. La secretaría no, porque lamentablemente se modificaron en la vanidad de los legisladores, se recortó el mueble de la presidencia para poner 4 escritorios pendejos allí, perdón por la expresión, porque los miembros del CAL son 7, que son, en la vanidad de ellos, es el Consejo Administrativo de la Legislatura, es una unidad de trabajo, pero los miembros del CAL son el presidente, 2 vicepresidentes y 4 elegidos de distintos partidos, particularmente los más votados. Cuando se hacían las sesiones, solo el presidente está sentado como yo, así y de frente me ven los 137, ahora 151 legisladores. Son ellos los que están viéndome de frente. Los vanidosos miembros del CAL dijeron, pero nosotros, ¿cómo es posible? No nos ven los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se ponen a las espaldas de los legisladores y entonces solo toman las espaldas y la cara del presidente o de la presidenta. Decidieron recortar el mueble, cambiarle la estructura, botaron el mueble de la secretaría que diseñó Osvaldo Guayasamín y pusieron 4 escritorios para que les vean los medios. Y no voy a poner nombres ni ideologías, pero la vanidad de los legisladores llega a ese nivel. Un principio fundamental. Somos el único país en el mundo cuya sede legislativa tiene un mural de 300 metros cuadrados en el que se cuenta la historia de la sociedad, la historia de los pueblos de esta sociedad originarios de las manos del pintor más mundialmente conocido del Ecuador. Osvaldo Guayasamín. No hay otro. Hay banderas, hemos estado en distintas sedes, los presidentes, los legisladores me traían fotos, yo tuve la posibilidad de visitar en Europa, de visitar en América varias sedes. No hay un país, no hay una sede legislativa como la nuestra.
Eso le hace espectacular y único. Entre las personas que han estado aquí estuvo la esposa de Salvador Allende, Fidel Castro, el presidente de Nicaragua, bueno, casi todos, excepto los diplomáticos y políticos estadounidenses que por el casco de la CIA, que ya les voy a contar cuando llegue a ese panel, les voy a contar toda la historia real de ese panel, les molesta y desde entonces no hay nada escrito, pero se dice que en la Embajada de Estados Unidos hay una orden de que ningún funcionario de menor nivel que un embajador o cónsul vayan a ese salón mientras esté ese panel que dice CIA. Y en realidad, desde que se instaló el panel, el mural en 1988, cuando lo inauguramos, hasta el día de hoy, senadores, legisladores o ministros de los gobiernos de Estados Unidos no van, menos vicepresidentes ni presidentes. Entonces, parece que sí es una sanción moral de la Embajada de Estados Unidos y por ahí ya van viendo quién es el tercero en discordia, que es el que de rato en rato, cuando algún presidente es elegido, un presidente afín ideológicamente a la Embajada de Estados Unidos es elegido, el embajador tiene la tarea de golpearle la puerta y decirle, ¿no será que quieren cambiar ese mural? ¿No será de sacar ese mural? Y hay gente que todavía le responde porque de los 35 años que yo trabajé en el Congreso, más los instalados, lo que está instalado, los años que está instalado el mural, dos o tres ocasiones alguien ha pretendido atentar contra el mural, no atentar en términos de un atentado terrorista, sino más bien de sacarlo. ¿Les molestan las figuras? Ya van a ver. ¿Por qué no deberían molestarse? No deberían molestarse con la historia de su país. Ahí estamos todos, ahí estamos representados todos y todas. Esta es la historia. ¿De dónde le viene la idea? Osvaldo comienza su primer trabajo como pintor en los años 20 y 30 en el Ecuador. Viene uno de los Rockefeller a comprar de visita al Ecuador, se va llevando cuadros de Guayasamín y se los lleva a Guayasamín, pasa un tiempo en Nueva York, le pagan y con el dinero me contaba el Osvaldo y dice, contenía tanto dinero en mi vida, yo no había vendido, ya voy a contar un detallito, yo no había tenido tanto dinero por vender cuadros que decidí hacer un viaje visitando a los amigos pintores de América y me quedé principalmente en México 3 meses. Residí en la casa de Orozco, el muralista, y de allí se relaciona con Alfaro Siqueiros, con Diego Rivera, con Clemente Orozco, y de allí le brota la idea porque los mejores muralistas del mundo están en México. México, el Distrito Federal, México, la capital, es una ciudad de murales. Los edificios de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, todas las caras son murales. Al exterior, a la exposición de los elementos, a la lluvia, al sol, a los piedrazos, a los balazos, se le ocurre a Osvaldo y dice un mural en el Palacio Legislativo. Pero les hablo de ese tiempo. Viene Osvaldo, regresa acá y comienza a trabajar en sus 3 etapas. Él tiene 3 eras de la generación de su arte, de lo que significa la creación de su arte. El primero, el camino del llanto, el Huacañán le llamó él, en donde en conjunto con elementos tan importantes como la literatura nacional, la música, la poesía. Ahí aparecen los decapitados, es la época de oro del pensamiento ecuatoriano. Las mejores y los mejores poetas del Ecuador nacen allí, los decapitados, Dolores Veintimilla, la serie de escritores de Guasipungo, Pío Jaramillo Alvarado, Ángel Felicísimo Rojas, Los Cinco como un puño, Pedro Jorge Vera. Bueno, en realidad hay una playa, hay una explosión, una eclosión de arte. Y a eso, en música, los mejores pasillos de la música ecuatoriana se compusieron en esa época, entre los 40 y los 50, que se declara la época de oro, pero de la rebeldía, porque todo el arte empieza a denunciar lo que hacíamos con los indígenas, lo que se hacían en los guasipungos, cómo maltrataban a mamita Tránsito Amaguaña, a mamita Dolores Cacuango, cómo los sacerdotes a veces eran cómplices de los hacendados para tener como esclavos, como animales, y las únicas salidas eran ese drama de la novela A la costa de Atahualpa Martínez, de Luis Martínez, que cuenta que la única salida de un indígena joven era fugarse, a pesar de que le podían meter un tiro por la espalda a la costa, a ver si allá en la costa podían buscar, migrar
para ir, miren ustedes desde dónde viene esta corriente, presionados por la pobreza, la explotación y la miseria. De ahí nacen las ideas, ahí aparece la pintura de Osvaldo Guayasamín, rasguñando, lastimando. Yo pinto para lastimar, decía Guayasamín, no puedo pintar lo que no veo, yo veo tristeza, veo niños flacos en las calles. Me decía, el momento que me estaba explicando esto, imagínense la emoción que tenía yo como un periodista de recién entrado, tenía 25, 26 años, cuando Osvaldo me explicaba esto con esta emotividad con que Osvaldo explicaba. Entonces, de allí le viene la idea. Luego, Pavel Lewes, nuestro otro, que está vivo y acaba de inaugurar el mural del Bicentenario, en homenaje a Manuela Sáenz por los 200 años de la batalla de Pichincha, Pavel en el edificio del Consejo Provincial, aquí en la ciudad de Quito, él me abrió la puerta cuando fui a visitarle a Osvaldo en el salón de sesiones. Pero él me cuenta que Osvaldo, y aquí les voy a contar por qué tengo atrás mío un afiche que nos regaló Osvaldo Guayasamín, del mural que mandó a imprimir con el mural. Es decir, esto tiene como 35 años también. Ya no es un afiche, ya es un documento histórico. Y le llamó Imagen de la Patria. Así se llamó el mural. Pero luego en la explicación a mí me dio el título y es lo que, lo que se llamó esta conferencia, que le pusimos a esta conferencia, el mural de los 1000 años. ¿Por qué el mural de los 1000 años? Porque cuando el presidente del Congreso, Jorge Zavala Vaquerizo, que es quien firma el contrato por 38,5 millones de sucres, que es lo que le pagamos a Osvaldo por todo el trabajo que les digo, el trabajo material, el montar una estructura de aluminio y hierro de 300 metros cuadrados, con columnas y con filas para allí ajustar en madera los cajones en los que iban empotrados los 23 paneles y con los cuales le permite jugar con urnas y con sombras, porque la iluminación del techo, que está en el techo, juega generando sombras desde los rostros de la gente que está observando los cuadros. Entonces se generan sombras naturales en el mural, no son artificiales, son parte, las sombras con la luz son parte del diseño que hizo Osvaldo Guayasamín. Ya van a ver ustedes en esta explicación. Alfaro Siqueiros está desarrollando una técnica de acrílico porque le piden, la fábrica Dupont, le piden que le genere un acrílico llamativo con colores muy atractivos para volverle una pintura automotriz, pintura de vehículos y de barcos. Y entonces Alfaro Siqueiros desarrolla digamos, esta estructura del acrílico y le regala la fórmula a Osvaldo Guayasamín y le dice, toma, así se hace este acrílico, toma, llévate para tus murales. Y Osvaldo aplica una técnica griega que tiene más de 3000 años de antigüedad, que es a la pintura se le mezcla polvo de mármol para que en los murales, el momento en que se seque, se convierta en piedra. Y entonces ahí me dice Osvaldo, entonces este mural va a durar 1000 años. Entonces yo le regreso a ver y le digo, Osvaldo, pero el país no va a durar 1000 años con los políticos que tenemos. No es problema, hay que cambiar de políticos, simplemente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se da estas circunstancias? Porque como les cuento, en septiembre del 87, Osvaldo hace esta propuesta. Jorge Zavala Vaquerizo, estamos en el gobierno de Febres Cordero, sangriento, violento. 38 jóvenes han sido asesinados en combate, militantes del grupo Alfaro Vive Carajo, han desaparecido, todavía han desaparecido algunos, faltan unos meses para la desaparición del icónico caso de los hermanos Restrepo, por eso no constan en el mural, porque el mural fue diseñado ya con anticipación, pero sí constan los torturados y los desaparecidos. Entonces, para salir de esto, al Congreso se le ocurre aceptar la propuesta y el 28 de diciembre de 1987, el presidente del Congreso Nacional firma este contrato y le pagamos al autor 38,5 millones de sucres, lo que nos permite ser los dueños es decir, es el Estado, es el Congreso, es el presidente o la presidenta del Congreso el dueño. Por lo tanto, es un bien público. No se puede andar regalando ni donando. Esa es la torpeza de los que creen. Hay que sacar. No, no, no. ¿Dónde tienes una estructura, una infraestructura, un salón para poner 300 metros cuadrados? A ver, dime, ¿dónde tienes? Ah, ¿les regalamos a la fundación? No. Es bien público, no se puede donar. Y a la muerte de Osvaldo, el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador declaró toda su obra, toda, la pública y la privada. Si ustedes tienen un cuadro de Guayasamín, está protegida
como patrimonio cultural del Ecuador, intangible e invaluable. Por lo tanto, no se puede mover ni se puede vender. Así comienza esta historia. Y entonces, en enero de 1988, Osvaldo trae sus trabajadores, carpinteros, soldadores, albañiles, desmontan todo el salón, los legisladores se pasan a trabajar en lo que llamábamos el Salón del Senado, hoy le llamamos el Salón José Mejía Lequerica, y allá se van a trabajar y a tener sesiones hasta el 5 de agosto del 88, que ya conocíamos que Rodrigo Borja Ceballos era el presidente elegido, estaba armándose la sesión de asunción del nuevo presidente, salía Febres Cordero, entraba Rodrigo Borja con una posición más bien amable, es la primera vez que el Ecuador reconoce al comandante Fidel Castro como presidente de la República de Cuba. Febres Cordero, por su secuestro, se entera en el secuestro de Taura, recuerden ustedes el incidente, yo soy experto también en el incidente de Taura porque soy amigo personal del general Fran Vargas Pasos, quien está por cumplir en la próxima semana 91 años lúcido, y entré como periodista a la base de Quito cuando Frank tuvo ese enfrentamiento con Febres Cordero y terminé preso con el general. Y eso me permite ser autoridad también en ese proceso. Cuando está secuestrado por los comandos de Taura, Febres Cordero escuchan una llamada que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ofrece a los comandos para que liberen al general Fran Vargas Pasos, ofrece poner un avión de la Fuerza Aérea Nicaragüense en Taura para que le saquen a Febres Cordero y se vaya fuera del Ecuador. No aceptan los comandos, no acepta Fran Vargas, pero entonces Febres Cordero le queda la duda, sale libre, se arreglan las cosas, meten presos y torturan a los comandos de Taura y allí ordenan que se rompa relaciones con Nicaragua. Como gana las elecciones Rodrigo Borja dice, no, yo ahora voy a ofrecer, voy a reanudar las relaciones con Nicaragua, y entonces se le recibe 2 días después de que Borja quería mostrarles el mural a todos sus invitados. 12 presidentes del mundo vinieron a esa posesión. El primero, Fidel Castro, y la delegación de Estados Unidos más alta que ya empezó a cuestionar el mural, fue presidida por el secretario de Estado, por el ministro secretario de Estado, George Shultz. Así comienza esta historia. Entonces, en el 5 de agosto, el presidente del Congreso, Jorge Zavala Vaquerizo, me ordena y me dice, yo por eso a mi libro le llamo Una grata orden, porque me ordenan y me dice, Edison, tienes que ir a hacerle una entrevista al maestro, ya va a inaugurar el mural, ya va a presentar el mural, así es que hazle una entrevista y luego nos comunicas y preparas el material. Entonces, yo golpeé la puerta, me abrió Pavel Legües, ahora todavía nos tomamos un café con Pavel y recordamos esos momentos. Llegué donde Osvaldo, yo estaba nervioso, yo fumaba, él también fumaba, éramos irresponsables, fumábamos en el salón de sesiones. A veces teníamos 600 personas fumando al interior del salón de sesiones. En ese salón hubo disparos, nunca contra el mural, pero sí entre los legisladores se hirieron a balazos, le cayeron a patadas a Maguad y a Vladimiro Álvarez. Yo fui testigo de todo ese proceso, pero ese es otro tipo de conferencias que si les interesa, pues me ofrezco para contarles los temas a ustedes de los que fui testigo. Entonces, al ingresar, me dice Osvaldo, ya, sí, me avisó el presidente, no, ¿cómo te llamas? Edison. No, mira, Edison, no te voy no me entrevistes, te voy a contar la historia de Latinoamérica y del Ecuador en 23 paneles. Y ahí me regaló las 2 horas más valiosas de mi vida, que ahora me tienen aquí frente a ustedes como un experto en el mural y aquí en el Ecuador dando batalla en los medios de comunicación para que a ningún peregrino se le ocurra topar ese tesoro nacional. Así es que esta es la primera parte. Yo espero luego, me dijeron los organizadores, que luego vamos a tener preguntas y respuestas. Yo no tengo ningún inconveniente con el tiempo, me he organizado de tal manera de poder recibirles a ustedes tranquilamente sus inquietudes. Y ahora sí, quiero comenzar con la descripción de los paneles, que para mí es la parte más emotiva, porque ahí van a escuchar ustedes también el relato de lo que hicimos con Osvaldo Oyasamín. Así es que hasta que me pongas la primera, voy a contar a leerle solo un texto. Este libro que ustedes tienen aquí está en digital,
lo tienen los compañeros organizadores, compañeros y compañeras organizadores, y les van a hacer llegar a quienes pues ellos decidan hacerlo, hacerles partícipe de este libro. Les cuento que tiene una anécdota también este libro. Cuando llegó elegida la doctora Guadalupe Larriba, que era la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, y a los legisladores amigos les recibía con esta descripción parados frente al mural, me preguntó y me dijo, Edison, pero ¿por qué eres egoísta? ¿Cómo me explicas solo a mí? Publica un libro, yo te ayudo. Y con ella se publicó este libro. La visión de esta mujer, quien lamentablemente mi jefa a los 15 días de ser nombrada la primera mujer presidenta, digamos, ministra de Defensa en el Ecuador, la primera haciendo historia, en un accidente de aviación lamentablemente falleció. Qué pena. Cuando ingresé al salón, el maestro estaba fumando. Parado en medio de la sala, supervisaba la colocación de las letras que forman las frases en los paneles laterales de la obra. Todo lo demás estaba ya en su sitio. Vestía ropa informal, camisa y pantalón blue jean. Se movía con rapidez en medio de materiales colocados en el suelo que ni siquiera le estorbaban para caminar porque estaba concentrado en el trabajo. Alguna vez leí que Guayasamín era un espectáculo cuando pintaba. También se lo oí decir al cantante Rafael Martos, a Fidel Castro, a Felipe González, al rey Juan Carlos de España, a Joan Manuel Serrat, a Mercedes Sosa. Al verlo frente al mural, comprobé que era verdad. El maestro cuando trabajaba era otro arte, con sus movimientos, sus infaltables cigarrillos, su melena gris perla, sus manos anchas, cálidas y sus palabras que eclosionaban mientras se movía y fumaba. Me acerqué a él y le conté para lo que estaba allí, pero no se inmutó. Dio unas órdenes a la gente que trabajaba en la colocación de las letras, tomó la cajetilla de cigarrillos y sin decir nada me brindó uno. Con amabilidad encendió los cigarrillos y encendió también en mí la pasión por el mural. A partir de ese momento, el maestro me regaló 2 increíbles horas en las cuales aprendí a leer el mural ubicado en el salón de sesiones del Congreso Nacional, del cual soy funcionario desde 1984. Entonces comenzó por el área del medio. Creo que estaba el panel principal, María, si le puedes colocar. Sí, bueno, lo puse y después, bueno, no importa, ya comenzamos. Listos entonces. Ponle ese porque precisamente esa es la introducción. Así comenzó este encuentro, que lo relato permanentemente. Entonces Osvaldo se acercó al medio del salón, ya después de que ya entramos en confianza, y me dijo, mira, esta es la descripción de los símbolos de la patria, porque las manos, si ustedes hacen la figura como modelos para hacer modelos de ese cuadro, tienen que tensar, los dedos están tensos. Si ustedes estiren sus dedos siguiendo y no se puede llegar a la forma en la que están dibujados si no son la tensión de los dedos les permite hacer. ¿Qué significa eso? Que nuestros pueblos originarios agradecían al sol y a la luna, al agua, al agua sagrada, agradecían por la feracidad de nuestra tierra. Son manos de agradecimiento. Y en medio de las manos de agradecimiento tiene que ir la bandera del Ecuador. Pero esas manos tocan, apenas rozan un círculo negro, que es el poder de la energía de la creación. Unos le llamarán la creación divina. Osvaldo le decía la creación del todo y de la nada. Pero en medio de ese círculo negro está un cuadrado en dorado, que es hombre, que es masculino, que es el sol. En su interior está un círculo que es mujer, que es luna. De la unión del cuadrado y el círculo, el hombre y la mujer, el sol y la luna, se proyectan 8 triángulos en fondo naranja, que somos todos, que son ustedes, que soy yo, que son nuestros hijos, las hijas y los hijos del sol y de la luna. Eso somos. Ahí está nuestro origen, dijo Guayasamín. Pero ojo, no es invento de Guayasamín. Este dibujo se encontró en cerámicas hace 2000 años, en platos, en cerámicas, en la cultura Aguá, en la provincia del Carchi, en la Casa Museo Guayasamín. Cuando le fui a visitar años después para explicarle, Osvaldo me mostró, ahí está, cuando ustedes tengan la posibilidad y vengan a su patria, recuerden esto, vayan a la casa de Osvaldo y pidan que les muestren el plato donde está este dibujo. 2000 años de antigüedad. Alguien hace 2000 años que vivía en esta tierra tan hermosa
dibujó y dijo, estos somos, la luna, el sol, y yo soy el hijo de la luna y del sol con todos ustedes aquí. Ese es el origen de quienes vivimos en el Ecuador, dijo Guayasamín. Pon el siguiente. Sobre ese está el cóndor, desplegando sus alas. El Ecuador, los Andes, los países andinos les regalamos el cóndor al mundo. Es un ave única, es de aquí, igual que la papa. La papa que salvó la hambruna en varias ocasiones a Europa. De hecho, el trago nacional de Rusia es el vodka, que es un trago hecho en base de papa. Nosotros no hacemos trago de papa. Yo no recuerdo, y no sé si se haga chicha de papa, pero aquí la chicha. Entonces Osvaldo me dice, mira, ese es el ave símbolo del Ecuador, está en el escudo, nos protege con sus alas, pero está pintado en rojo porque somos irresponsables y está en peligro de extinción, pero le pinté una sombra azul porque el azul es el color de la vida. Pero ante todo, mira los ojos de la cara del cóndor. El ojo superior mira al cielo y el ojo inferior mira a la tierra, al origen de los aguá, porque es el vínculo con lo divino entre el cielo y la tierra. Amigos y amigas queridas, no van a creer ustedes que esto es emocionante de entender que estos somos. Es un cóndor y son unas manos de nuestros pueblos. No sé por qué quieren sacar ese moral de ahí. Pasa la siguiente. Mira esos rostros, el anterior, el de los dos, ese. Mira, tengo que hacer un homenaje a la raza indígena, porque aquí está el futuro y el pasado de nuestros pueblos originarios. Mira, son dos rostros, son Daquilema y Pinta, pueden ser cualquiera, pueden ser Atahualpa, pueden ser Rumiñahui, cualquiera. Hemos estado inmóviles como pueblo indígena, pero huérfanos no. Aquí están nuestros padres. Mira, el rostro que mira hacia el mural representa el pasado y el rostro que nos mira de frente representa el futuro. Pero entre los dos rostros, de aquí comienza el uso del simbolismo del cubismo de Picasso, para que vayan viendo ustedes por dónde era esto que les decía, de ese guiño que le hace Picasso. Tienen una sola boca, los dos rostros, el pasado y el futuro, tienen una sola boca. Y eso representa la lengua quicho, que es la lengua originaria de nuestros pueblos. Osvaldo suspiró al ver ese panel y dijo, es Rosa Zárate. Así la recuerdo, así la quiero recordar. Nos hemos olvidado de ella, somos ingratos. Rosa Zárate estuvo presente en la sesión del 10 de agosto de 1809 en representación del barrio de San Roque, donde vivía con su esposo Francisco de la Peña y su hijo Francisco. Y los tres estuvieron presentes en la proclamación de la independencia de España. Pero luego viene la persecución y el 2 de agosto de 1810, en la masacre de los patriotas, no solo se masacra a los patriotas que estaban presos en el cuartel real de Lima, ahí al lado del Palacio de Carondelet, sino que se persigue y se mata a 300 quiteños y quiteñas en las calles. Es una masacre. Habían 30,000 habitantes en Quito y mataron 300. Imagínense, al 1% de los pobladores. Y entre ellos matan al hijo de Rosa Zárate. Y Rosa se pasa pidiéndole 2 años, hasta 1812, al conde Ruiz de Castilla. Le pasa diciendo, devuélvame el cuerpo de mi hijo porque quiero darle cristiana sepultura. Pero como enterraron en fosas comunes, no hay. Entonces, en su desesperación de madre dolida, Rosa planifica el asesinato del conde Ruiz de Castilla. Con ayuda de varios hombres a los que les paga, le esperan a la salida de misa de Santo Domingo. Cuando sale Ruiz de Castilla, le asaltan y hay un enfrentamiento entre el grupo de Rosa Zárate y los españoles que defienden a Ruiz de Castilla, que es ya un anciano. Queda herido, al tercer día muere. Al fallecer la autoridad española, empieza una persecución implacable contra Rosa Zárate y su esposo. Toman sus pocas pertenencias, algo de dinero. Francisco de la Peña es sobrino nieto de Pedro Vicente Maldonado, ese científico gigantesco de Riobamba, que junto con Jean Charles de la Condamine se fue hacia Esmeraldas y planifica el camino de Quito a Esmeraldas.
para unir lo que era Quito con la costa. Como Francisco, su sobrino nieto, ha escuchado en la familia este relato, dice, vámonos por allá, fuguemos hacia la costa y ahí podemos tomar un barco. El primer descanso que pueden hacer sin persecución es en la mal llamada ciudad de Quinindé, porque yo quiero, amigos y amigas, que entren a un mapa del Ecuador y vean cómo se llama la ciudad de Quinindé. Se llama Ciudad Rosa Zárate, pero nos olvidamos porque dejaron de llamarle Rosa Zárate y le llamaron Quinindé y le llaman Quinindé, pero se llama porque ahí hizo la primera parada, pero se acercan los españoles que les persiguen y tienen que llegar a Esmeraldas y llegan a Tumaco, el puerto que ahora es colombiano. En Tumaco les delatan, les capturan, les enjuician y ordenan muerte por fusilamiento. Les fusilan en la plaza central de Tumaco, pero el momento en que le van a fusilar, Francisco de la Peña está de pie y Rosa está sentada en una silla con un vestido negro. El momento que le van a disparar a Rosa, Zárate se pone de pie y dice, un patriota no le tiene miedo a la muerte, y le matan. Se enteran los españoles y dicen, no, esta rebeldía, y peor de una mujer quiteña, tienen que pagar. Y para escarnio de los quiteños y de las quiteñas, que le corten la cabeza, le traigan a Quito, le pongan en una pica para que sea exhibida en la Plaza de Santo Domingo, ahí donde ustedes han estado, en el centro histórico, le pusieron en una pica así. Y Osvaldo dijo, así la quiero recordar, así quiero que la recuerden, heroica, porque fue la luchadora de la independencia, pero nos hemos olvidado de ella. Aquí Osvaldo sonrió, se alegró y dijo, ah, qué suerte he tenido de poder tener a mis mujeres juntas. Estas representan el papel de las mujeres en nuestra historia. La primera, Mamita Dolores Cacuango. De ella, además, le pidió al poeta Jorge Enrique Adún que uno de los paneles laterales del salón ponga la frase con la que ella organizaba las marchas de los indígenas de Cayambe, del pueblo Cayambi, a Quito. Los indios somos como la paja del cerro, que se la arranca y vuelve a crecer, y de paja de cerro sembraremos el mundo, decía Mamita Dolores. Vino, le persiguieron, le metieron presa, era afiliada al Partido Comunista, le quemaron su guasipungo, su casita, le mataron los hijos, y ella terca ahí, por eso tiene que estar aquí. Y la del medio, increíble, ¿qué se puede decir? La generala Manuela Sáenz, tan grande. No hay mujer más grande en la historia del Ecuador que Manuela Sáenz. Cuando se conoce con Bolívar, el 16 de junio de 1822, aquí en las calles de Quito, ella ya es nombrada por el general San Martín, el libertador del sur de Sudamérica, es nombrada Caballeresa del Sol por sus aportes a la lucha de la independencia de Perú y de Chile y de esos territorios. Ya es heroína, cuando no es que la amante de Bolívar, no, 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 ella es grande cuando Bolívar se enamora y ella se enamora de Bolívar. Y la siguiente, la otra Manuela, la Cañizares, la que en su casa, la noche del 10 de agosto, a la madrugada del 10 de agosto, le cerró la salida de la sala de su casa en el segundo piso, que está ahí al ladito de la iglesia del Sagrario, y les dijo, hombres cobardes, nacidos para la servidumbre, ya estamos aquí, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Y le obligó al doctor Antonio Ante a salir de la casa, cruzar la calle, golpear la puerta del Palacio de Carondelet y entregarle la destitución al conde Ruiz de Castilla como administrador de Quito. Este es el de la polémica y Osvaldo dijo, este panel me va a traer dolores de cabeza. A ver, este no es el cuadro original. Cuando yo voy a visitarle a Osvaldo años después, y me muestra los bocetos, 4.000 bocetos que tiene la familia, los herederos tienen guardados, en tinta, en acuarela, en carboncillo, a lápiz. Me muestra y me dice, ese no era el original, es este. Y me muestra un casco nazi que en vez de CIA estaba la bandera de Estados Unidos y sobre la bandera de Estados Unidos una esvástica nazi. Ese cuadro existe, yo lo vi, lo guardaron, está guardado, pero como es propiedad de la familia, eso ya no se puede exhibir, eso ya depende de lo que quieran hacer ellos.
Entonces, amigos del Osvaldo le visitan y le dicen, entiende que la bandera de un pueblo representa al pueblo de los Estados Unidos. Tú quieres un concepto político, porque el cuadro se llama la injerencia extranjera. Entonces, lo que tienes que hacer es ponerle una institución y ponesía. Esto es lo que les gusta a la embajada. George Shultz, cuando llegó al Ecuador 3 días antes de la posesión de Rodrigo Borja, pidió que pongamos un telón negro, un terciopelo negro, para tapar ese mientras la ceremonia. Wilfrido Lucero, que era el presidente electo en ese entonces, les cuento la anécdota de una vez, Jorge Zavala el 10 de agosto se despide, se va a su casa, ya no era legislador, en la mañana, a las 9 de la mañana, le eligen al doctor Wilfrido Lucero del Carchi, Pastuso, el conservador del Partido Conservador, le eligen presidente, él inaugura el mural, le recibe a Borja, pasan las festividades, segunda semana de administración del Congreso Nacional, Wilfrido quiere viajar a Europa, hace escala en Miami y no le dejan llegar por el mural porque la embajada le notifica que le ha congelado la visa a Wilfrido Lucero. Retorna Wilfrido, nos reunimos con él y me dijo, Edison, tú y yo nos vamos a convertir en defensores de ese mural. Lamentablemente Wilfrido ya falleció hace un par de años nada más, pero mientras tanto, a pesar de su origen político, se convirtió en el mejor defensor del mural de Guayasamín. Y gringos, estos gringos no me van a joder. Yo respetaré lo que dijo el autor. Si el autor dice que se quede ahí, que se quede. ¿Qué representa, mis queridos amigos y amigas? Es esa injerencia extranjera de los gobiernos extranjeros que quisieron acabar con el Ecuador. Recuerden que en 1960, un agente, Philly Bash, que luego escribe un libro y delata, provocan 2 golpes de Estado contra Velasco Ibarra y contra Carlos Julio Rosemena. Matan estudiantes y asesinan a estudiantes y militantes del Partido Comunista y del Partido Socialista en las calles. Arman a la banda, a la pandilla social cristiana, como dice Philly Bash, entre los que estaban varios de los políticos actuales, inclusive para que pongan bombas en las iglesias de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, en las iglesias católicas y dejen panfletos mentirosos, mintiendo, diciendo que era el Partido Comunista el que estaba poniendo bombas en las iglesias. Imagínense, a esa injerencia extranjera, que no es invento de Guayasamín, decía, sino del propio agente que se cansó de ser un agente y con todo lo que hizo, es que se refiere este panel. Aquí viene una serie de cuadros que representan el homenaje a los trabajadores. Esta es una mano trabajadora, es un puño izquierdo, que si ustedes ven, el cuadro se llama La mano que se hará puño. Es una mano que está trabajando, pero cuando tenga que exigir derechos, se hará puño y reclamará sus derechos. Así de sencillo. Es hermosa la concepción de este cuadro. Ese, en cambio, es el proletariado, el grupo, el gremio de trabajadores, explotado, sin educación, cobrando sueldos irrisorios, burlándose los dueños de los medios de producción de él, y él con vergüenza, trabajando horarios extendidos. Recuerden que en el Ecuador, debido a que vivimos en el meridiano, la mitad del mundo, amanece a las 6 y anochece a las 18 horas, a las 6 y a las 6, a diferencia del resto del mundo, de Europa, de Sudamérica, del África. Aquí, en cambio, esa era la jornada de trabajo, amigos. En nuestro país, como no había luz eléctrica todavía, a los trabajadores se les hacía firmar contratos que trabajaban mientras haya luz del día. Es decir, eran de 13 a 14 horas que tenía que trabajar nuestra gente. Entonces es eso, tienen que prepararse, tienen que educarse. Debajo de ese mural, de ese panel, está una frase del general Alberto Enríquez Gallo. Dio un golpe de Estado en 1938 y al administrar convocó, él era más tendente hacia el Partido Socialista, este general. Pero el general Alberto Enríquez Gallo hace 2 acciones fundamentales en la historia del Ecuador. Primero, crea la Escuela de Capacitación de la Policía Nacional. Por eso se llama General Alberto Enríquez Gallo, la escuela de oficiales que queda en Puzuquí, aquí hacia la vía a la mitad del mundo. Pero además aprueba el Código del Trabajo, considerado uno de los códigos del trabajo más avanzados de la época, hasta ahora, uno de los más avanzados con derechos. Y cuando presenta el Código del Trabajo, dice una frase,
los trabajadores son la esperanza. Esa frase está al pie de ese panel. Este es el complemento. ¿Quiénes son ellos? Los explotadores, los que no pagan impuestos, los que no pagan al trabajador lo que tienen que pagarle. Son la ambición, son dos rostros que pueden representar a la oligarquía y a la burguesía, pero su mano está en una actitud de garra porque se llevan los recursos y el dinero que nos pertenece como país y como trabajadores. Y los militares en política no deben estar en política. Ellos están preparados para defender la patria, pero lamentablemente se han involucrado en política y tenemos varios gobiernos presididos por militares. Tienen que estar aquí. Cuando la esposa del presidente Salvador Allende, asesinado por Pinochet, y su hija, presidenta de la Cámara del Senado, vinieron con la presidenta Michelle Bachelet, a las 3 les pude hacer la explicación del mural. Cuando se pararon frente a este mural, dijeron, de este panel, me dijeron, Edison, ahí están, ahí está el asesino de mi padre, ahí está el asesino de mi esposo. Mira, nunca me reconoció Osvaldo que haya tenido un modelo, pero hay una foto de Pinochet del primer día, el día del golpe, que está con gafas oscuras, sí, el casco, pero ahí está, esos militares. Sin embargo, Osvaldo destaca la presencia de Alberto Enríquez Gallo. La consecuencia de esto, de no pagar los impuestos, de pagar malos sueldos a los trabajadores, de explotarles, de llevarse los recursos nacionales, ¿cuáles son las consecuencias? La familia pobre. Pero miren ustedes, esa madre que está descansando ahí con su hijo entre las piernas, este es uno de los cuadros que a mí, ese momento hizo que se me vayan las lágrimas y me estremece contarle. Miren ustedes las manos de los dos. Ponen nuevamente el de la madre. La mano, el detalle de la mano, si ustedes solo recortan el detalle de cómo le protege la mano, la madre a la mano del niño, sin importar la situación económica, agua, frío, lluvia, lo que sea, con amor, cómo le protege. Pero si ustedes ven el cuerpo del niño, está reposando sobre jirones de piel, de la piel de la madre, porque me dijo Osvaldo, es que nuestras madres, por protegernos, son capaces de arrancarse la piel para protegernos y cubrirnos. Y ahí está dibujado. Es el amor de... ¿Saben cómo se llama este cuadro? Madre nuestra que estás en la tierra. Y esta es la consecuencia económica. Los niños, en vez de trabajar, tienen que estar en la calle. Tienen que trabajar en la calle, vendiendo, haciendo, pidiendo caridad, pero duermen en la calle, duermen en portales, duermen en zaguanes, especialmente los niños indígenas que tienen que emigrar por el hambre y la explotación. Entonces a Osvaldo le dijeron, sí, pero ¿por qué pones esos niños cadavéricos? Simple, con el trabajo de los legisladores y legisladoras que van a venir aquí, arreglen esto, saquen los niños de la calle, pónganles a educarse, alimentenles, nutranles, denles la atención que necesitan, la atención médica y de cariño que necesitan. Y ojalá algún día, con el trabajo de ustedes, esta solo sea una imagen más pintada por Guayasamín. Los niños de la calle. Si 35 años después que Osvaldo colocó, hemos sacado a los niños de la calle del Ecuador, les permitiremos que saquen el mural porque ya no tiene que ver. Hoy las calles están otra vez plagadas, como decía Osvaldo Guayasamín, niños enfermos con los pulmones en la mano duermen bajo las calles. Ya vimos las mujeres, ahora están los pensadores, los hombres, pero el primero, ojalá haya ambateños o ambateñas aquí en esta conferencia para que se sientan orgullosos. Mira, es Montalvo, es el cosmopolita. Y Osvaldo me dijo, toma atención, mira los ojos de Montalvo, no tienen pupilas, no las necesita. Es tan grande el pensador ambateño que nos ve con el pensamiento, al punto que se le ocurrió escribir una obra que se llama Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Los otros dos rostros sí tienen pupilas. Montalvo nos ve con el pensamiento. El del medio
este protagonista de la academia, por él nos hemos peleado todos los profesionales del Ecuador y nos seguimos peleando. El doctor Francisco Eugenio de la Santa Cruz Espejo y Aldaz. El doctor Eugenio Espejo, el Chuzi, el búho, el duende, como le decían, al que le metieron preso por proponer ideas independentistas, el más grande, médico, abogado, periodista, bibliotecario, es patrono de los periodistas. El 5 de enero, cuando publicó el primer periódico Primicias de la Cultura de Quito, es patrono de los abogados, es patrono de los médicos. El Día del Médico en el Ecuador y de la Médica se celebra el 21 de febrero, que es el día de su nacimiento. Y también es el primer bibliotecario y patrono de los bibliotecarios. Y además fue botánico, hizo estudios de botánica. No hay nadie más grande en la academia que este señor. Y al lado, el primer parido en el Ecuador, parido en Guayaquil, que llega a ser presidente del Ecuador, el doctor Vicente Rocafuerte, también protagonista de la independencia de México. En México le tienen como héroe al doctor Vicente Rocafuerte porque además, como protagonizó, estaba de paso ahí haciendo investigaciones y estudios, le nombraron a Vicente Rocafuerte como embajador de México en Europa, particularmente en Inglaterra. Ahora sí, hemos terminado el lado izquierdo, a ese le llamó la heroica, los símbolos en el medio, como ya les conté. Al lado izquierdo que acabamos de terminar le llamó la heroica porque ahí están los héroes, los personajes, los hombres y las mujeres. Acá, esta área se llama la de los valores. Y comienza con el más importante, el futuro. Estos niños expectantes, 6 rostros hermosos, están esperando que hagas tu trabajo, que cumplas con tu trabajo. Legislador, legisladora, para eso estás aquí, para eso estamos aquí, para que nos protejas. No queremos ser niños de la calle. Miren las expresiones hermosas de esos 6 rostros. No son grotescas, no son duras. Ya les cuento la parte de la técnica cuando llegue al de la iglesia, les cuento la parte de la técnica donde Osvaldo evoluciona y avanza. Hermoso ese cuadro. Es un panel gigantesco de casi 4 metros de largo. El intelectual, el combatiente intelectual, el pensador, el padre de la educación laica, pública y gratuita. Al principio, para denigrar el mural, dijeron, no, ¿para qué vamos a tener ese mural ahí? Si ahí está Fidel Castro. Ignorantes. José Peralta, Cañari, en principio, ahora pertenece a la provincia del Cañar, el pueblo donde nació José Peralta. Llega elegido diputado en el gobierno, en la segunda presidencia de Eloy Alfaro, pero en oposición al Faro. Pero tienen unos debates y Alfaro le dice, doctor Peralta, ¿por qué no viene a ser mi ministro de Educación? ¿Por qué no es mi ministro de Relaciones Exteriores? Venga y trabaje conmigo. Porque Peralta le dice, general Alfaro, usted tiene el poder político, mire, las mujeres educan a los hijos en la casa. ¿Por qué no educamos, no hacemos colegios femeninos para que educadas las mujeres sean las educadoras del pueblo? Usted tiene la propuesta, yo el poder, venga doctor, y le acepta. Y es el primer ministro de Educación que crea en el artículo 16 de la Constitución de 1906, la Constitución alfarista, el doctor Peralta ordena que se apruebe un artículo que crea la educación pública, laica y gratuita para las mujeres y los hombres que ya tenían sus privilegios. Entonces crea el 24 de mayo el Manuela Cañizares, el Mejía, el Montalvo, el Vicente Rocafuerte y varios colegios, y les crea como normalistas. Una niña ecuatoriana entraba a los 12 años, salía de la escuela, entraba al colegio normalista y a los 18 salía como profesora, con trabajo. Eso, por doble vía de este genio, hace que las mujeres sean protagonistas porque al tener educación, al entrar a trabajar, también eran parte del modelo productivo del nuevo Ecuador, de esa propuesta que estaban pensando estos revolucionarios. Sin embargo, perseguido el doctor Peralta. Este es el más grande. Osvaldo se estremeció, alfarista como él, dijo hermoso. Mira, mira, cómo podía representar al hombre que partió en dos la historia del Ecuador. Cuando hizo la revolución, le rompió en dos al oscurantismo y nació a balazos y murió a balazos. Le quemaron vivo su cuerpo en las calles de Quito. Por eso está
en base de rojos y naranjas, pero nos marcó con fuego limpio la historia del Ecuador. Y en las balas, y en el pecho tiene las balas con las que debió combatir al oscurantismo. Este cuadro se llama Al faro del fuego renacido. Estuvo aquí el artista, el actor francés, eh, ya les recuerdo el nombre, que en medio de la explicación que le estaba haciendo se paró y me dijo, oye, Gerard Depardieu, ahí están unas rieles de tren. No se me había ocurrido. Tampoco a Osvaldo, no me explicó. Y sí, son las rieles del tren del general. Ahí entendimos también que Osvaldo había hecho esa genialidad. Al faro del fuego renacido. Esta hermosa explicación, miren, de lo que nos vemos, está la explicación de la vida y de la agricultura. Mira, dice, es un homenaje, se llama Divino Sembrador. El cuerpo del sembrador enflaquecido por el trabajo, el esfuerzo que hace, hace un círculo entre las rodillas, su cuerpo, la cabeza y sus manos que tocan la plantita y cuidan amorosamente la plantita que va a criar, hacen un círculo, es el círculo de la vida. El cuerpo con la plantita se hacen uno solo, porque los pueblos originarios, nosotros, decía Guayasamín, se declaraba un indígena, soy un indio, carajo, me llamo Guayasamín, decía, nosotros no creemos en la muerte no existe, porque para nosotros, cuando crezca esa plantita, que puede ser de maíz, va a crecer, cuando caiga la mazorca, quedará un granito otra vez en la tierra y volverá a nacer, simplemente. Y cuando nosotros ya no estemos, seremos nuevamente polvo de la tierra, uno solo. Eso es todo. Imagen y la imagen de la agricultura y del círculo de la vida. La muerte no existe. Esta es la tercera urna porque son cuatro. Como vieron ustedes, el mural en la parte explicativa es colorido, pero hay cuatro urnas, la de la CIA, la de los militares y este. Se pueden confrontar rostros, parece Velasco Ibarra, García Moreno, Camilo Ponce. No, es un intelectual, se llama el populismo. Es ese político que miente, engaña al pueblo con su discurso para llegar al poder. Nada más que, que me digan que ya no hay populistas en el Ecuador, perfecto. Entonces montamos ese panel. Pero mientras tanto, mientras haya políticos mentirosos que engañan al pueblo, ahí están representados. A este cuadro de Osvaldo pues, ay, se puso un poco tenso y dijo, mira, los animales no torturan, solo los seres humanos, incluso disfrutamos de torturar. Y cuando puse este concepto y este panel, se me ocurrió y digo, ¿y cómo represento la tortura dolorosa? Entonces se me ocurrió poner la representación del torturado más famoso que tenemos en la historia de la humanidad, Jesús. Pero mi torturado no está crucificado, es el preso al que le cuelgan de una soga en el brazo que está hacia arriba y le dan de latigazos. Por eso la espalda empieza a sangrar. Son los presos. Es la tortura y la violencia contra los migrantes, contra los niños, las niñas, las mujeres, los indígenas, las indígenas. Es la tortura. Ah, este es uno de los cuadros, técnicamente es el más hermoso de todos los paneles. A mí me fascina este cuadro. No es muy grande, pero es hermoso. Realmente aquí van a ver ustedes la descripción. Y aquí comienza, más bien se conjunta el cubismo de Picasso. Osvaldo, cuando hace su primera etapa, que les conté que es la del Camino del Llanto, pintaba con aristas. O sea, él no hacía dibujos con curvas, sino con aristas, porque decía, yo quiero lastimar, quiero llamar la atención. En su segunda etapa, en la edad de la ira, ya va haciendo rostros serios, firmes, pero ya más definidos, como este, por ejemplo. Y luego termina ya en su edad adulta, ya cuando ya es más un pintor maduro, cuando ya es famoso, ya tiene dinero, ya es millonario, ya tiene casa en Chile, en Cáceres, en España, ya ha pintado murales en París, en Cuba.
le ha pagado Rockefeller, hace la edad de la ternura que le dedica a su madre y comienza a conjuntar y a utilizar este tipo de pintura. Ya van a ver ustedes un detalle más abajo que es hermoso. Pero aquí quiero que miren ustedes, este cuadro que tiene dos dimensiones, alto y ancho, representa tres rostros. Primero, puede ser Juan de Velasco, puede ser el padre Las Casas, puede ser cualquiera de los padres que denunciaron las torturas de los pueblos indígenas. Pero el lado izquierdo, miren ustedes, pónganle atención, cuando ustedes se mueven en el salón de sesiones, ese ojo azul le sigue todo el salón. Tiene esa técnica de seguirle. Es emocionante hacer este movimiento con la gente. Pero si ustedes ven el rostro de la izquierda, está en base de sombras y tiene un ojo azul. Es la iglesia que vino con la conquista y ordenó la muerte de Atahualpa, que fue parte de la destrucción, la complicidad y la desaparición de los pueblos originarios. Pero esa misma iglesia luego genera un vínculo con los pobres, con los pueblos trabajadores, y el rostro de la derecha se ilumina, cambia de color el ojo, es otro rostro. El del ojo azul nos mira a nosotros, el del otro ojo, el café, mira al mural, se ilumina. Es la iglesia de la luz, la iglesia de Taita Leonidas Proaño, la iglesia de Taita Alberto Luna. Es esa iglesia de los derechos y de la luz que se conjuntan tres rostros en una sola muestra de lo que significa un cuadro de Osvaldo Guayasamín. Ahí está Picasso. Esta es la patria maniatada. Cuando nacemos, luego viene ya la última urna que van a ver ustedes por qué se conjunta, pero este es la patria atada de brazos, sin derechos. Alguien le está jalando de la trenza, de la cabeza. Es una mujer, evidentemente, para someterle. Porque cuando nos dieron la independencia, cuando vinieron los independentistas, no liberaron de la esclavitud a los indios, a los negros, ni a los pueblos montubios. No le dieron derecho a las mujeres. No les dieron derecho a los indígenas, a los pueblos indígenas. Seguimos, a pesar de la independencia y la república, seguimos sometidos. La libertad, la esclavitud del pueblo indígena y el sometimiento viene 40, 50 años más tarde. Es la patria maniatada. Los que maniataron la patria. La última urna. ¿Por qué les digo urna? Porque como les estaba contando, la parte pictórica, la que tiene color, sale del mural en estas cajas, pero estas cuatro urnas en blanco y negro se meten. Si ustedes se hacen en su imaginación la luz de 30 lámparas que están arriba en el techo, hay cajas que salen y cajas que se meten, ustedes van a ver que hay un juego de sombras con estos paneles también. Puede ser cualquiera, puede ser Flores, puede ser García Moreno, puede ser cualquiera de los generales de la independencia, de los fundadores del Ecuador. Ellos son el caudillismo, los que se apropiaron de las tierras que liberaron de España, pero se apropiaron como hacienda y siguieron explotando a la patria maniatada. El último cuadro, finalmente, es el pueblo profundo. Es el pueblo cuando sale a la calle a protestar, a trabajar, a buscar trabajo. Rostros de diferentes personas que lloran, que ríen, que piensan, que tratan de buscar. Pero quiero que se concentren en el extremo izquierdo. Allí hay tres rostros. Uno es el vertical, que tiene inclusive unas tres o cuatro lágrimas. Otro es el de diagonal. Hay una nariz allí y un ojo que se conjunta y hace un rostro diagonal. Y otro el que está acostado. Si recuerdan ustedes, ese que está acostado es un detalle tomado del Guernica de Picasso. Hay un rostro así. Son tres rostros, si ven ustedes, pero hay una sola boca. Tres, el pueblo. ¿A qué se llama esa boca? La voz del pueblo. Porque cuando tú le das el voto a tu legislador o a tu legisladora, le das tu voz. La voz del pueblo está representada en los legisladores que deben cumplir con su trabajo en ese salón de sesiones. Y ahí, en ese guiño de agradecimiento a Picasso que le hace Osvaldo Boyasamín,
está la voz del pueblo. Osvaldo, al terminar este, esta descripción, al terminar esto, en el emotivo que estaba, se alejó, me llevó hacia ya no fumábamos, a mí se me iban las lágrimas, nos sacó al panel, al centro del salón, abrió los brazos como si quisiera abrazar la obra y dijo, aquí está la imagen de la patria, aquí está el mural de los 1000 años, va a durar 1000 años. Aquí se quedará para inspiración de los hombres y mujeres que en nombre de sus pueblos vengan a legislar. Y este es el relato que me hizo Osvaldo Boyasamín un día cualquiera y del que he tenido la oportunidad, el orgullo y el honor de poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero que en realidad, de corazón, desde Quito, desde donde yo vivo, allá en el mundo, donde están ustedes desperdigados haciendo patria, les haya sido emotivo y les haya provocado orgullo de ser ecuatorianos y de ser ecuatorianas. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Edmundo Albornoz y estoy llevando la moderación de este encuentro. Hoy estamos con el comunicador Edison Miño y nos ha conducido por una ronda de historia del Ecuador. Muy el tema llamado El Mural de los 1000 años y lo ha explicado bien. Por razones del tiempo ya no podemos, digamos, atender a preguntas porque no hemos pasado el tiempo, pero estamos muy agradecidos. Le quisiéramos pedir finalmente a nuestra audiencia, si es posible. Creo que tenemos un poquito de problemas con el audio. Muchísimas gracias. ¿Sí, Sí, sí me escuchó? ahora sí, no. Sí, quisiera hacer una pregunta. Eh, Dime. que me- Por favor, me sí, gustaría pedirle un mensaje final. Ya, no, María iba a hacer una pregunta. sí, 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 se puede hacer y si ahí tiene usted el Sí, sí, tiempo. sí, claro, claro, claro. Perfecto, no, nos gustaría un ratito. Muy hermosa la presentación de la asamblea. Creo que bien o mal todos aquí en el panel hemos tenido la oportunidad de estar dentro de ella. Yo fui justamente un año atrás, la pude visitar el Palacio Legislativo, muy hermoso y también quedé sorprendida porque nos gustaría que también, si todavía a usted le gustaría y entre el material que nos hablara de la construcción del Palacio Gobernativo, porque Correcto. nosotros en 1830, cuando se creó la República Quito, la Real Audiencia de Quito, que se destacó y todo, y después se vuelve Ecuador, eh, siempre cuando se legislaba se buscaba un lugar donde, o como que se buscaban palacios grandes, donde se podían organizar para poder legislar hasta que llegó la creación y la proyectación y la planificación del Palacio Legislativo. Si nos puede hablar unos 5 minutitos, pues, yo creo que nos está regalando algo muy hermoso para todos nosotros que estamos en el exterior, que muchas veces nos gustaría acercarnos más a la cultura porque no es fácil acceder y que nos puedan ver y nos incentive a nosotros también, no solo a la cultura, incentivarnos a ver a Ecuador Así también, es, de modo que así es. muchas veces las generaciones que crecimos y nacimos después acá en el exterior, no tenemos una dimensión completa. Gracias. Sí, no, en 2 minutos les cuento porque les decía, de pronto podemos organizar una conferencia nueva sobre la estructura del palacio, porque se nos quemó también en el 2003, no tuvo nada que ver con la política, pero eso generó el cambio, porque como tú bien decías, el edificio tenía una imagen antes del incendio en el 2003 y ahora tiene otra, porque se le cambió para, inclusive al cambiarle el nombre de Congreso a Asamblea Nacional, para quitarle al ecuatoriano y a la ecuatoriana esa imagen perversa que teníamos del Congreso. Pero
precisamente por esa perversidad de la política, el Congreso, la función legislativa en el Ecuador, desde 1830 no tenía sede. En 1960 se decide construir un edificio, el más alto de Quito en ese entonces, que rompa el eje estructural de Quito, que es una ciudad alargada, y se le pone de este a oeste, pero solo para contarles como anécdota y dejarles la inquietud, cuando se propone crearle, construirle en la colina de la Alameda, que era caída de aguas hacia el ejido, desde la Alameda hacia el ejido, el constructor comienza a hacer aplanar el terreno. Aplana el terreno, pero en ese momento el barrio El Dorado queda aislado, porque se cava para que entre la avenida por la que debían de llegar los visitantes del Palacio Legislativo, que se iba a construir, queda aislado. Y como no había calle frente al Palacio Legislativo, a nadie se le ocurrió poner un puente ahí. Como premonición de lo que iba a pasar en ese palacio, el pueblo, los pobladores del barrio El Dorado, se tomaron el campamento de la constructora y le exigieron al ministro de Obras Públicas, el arquitecto Sixto Durán Ballén, que era el director de la obra en ese entonces, a construir un puente que ahora es el puente que une el Palacio Legislativo con el barrio El Dorado. Solo para contarte como anécdota que esto podemos hacerlo en otro momento. Y como decía Edmundo, yo también les agradezco mucho el haberme invitado, he disfrutado de poder contarles a ustedes esta defensa que hemos hecho del mural. A mí realmente todo este proceso de creación de visitas guiadas nos permitió traer a cientos de miles de jóvenes ecuatorianos y ecuatorianas que a la final en las redes sociales, cuando nació esta idea peregrina de mover el mural, yo no tuve que hacer nada. Miles de jóvenes en redes sociales defendieron este mural porque recibieron estas conferencias de los compañeros que yo dejé preparando, los libros que he dejado publicando, cuando yo mismo hacía las propias visitas guiadas, a pesar de que mis jefes no les gustaba mucho a los presidentes del Congreso, pero ante todo, tomando tus palabras también, María, Edmundo, hay que sentirnos orgullosos de lo que somos. Tenemos una historia que contar. Sí, como toda sociedad, con derrotas, con crisis, con problemas, con líos. Sí, pero esto tiene que enseñarnos a ser grandes. Ustedes ya lo han demostrado. Más de 40 años las corrientes migratorias en este momento, en las crisis en el mundo, han sostenido económicamente, ustedes saben que económicamente este país hay décadas que ha sobrevivido de las remesas de nuestros migrantes. Pero lo que no pueden ustedes es sacarse de su corazón y de su mente la historia de su país. Y en lo que yo pueda aportar, pues aquí estoy, presente con este granito de arena que a ustedes les pueda permitir recordar, no extrañar, recordar y amar su tierra. De tal manera que cuando estén aquí, si están aquí, me escriben y de ser posible, yo mismo seré su guía para cuando puedan visitar el Palacio Legislativo y si quieren, el resto de Quito, porque al final me preparé como historiador y tengo esta formación. Yo les agradezco, regados en Europa y a estas horas, ya bien tarde, les agradezco la atención y me quedo pendiente porque si hay preguntas, me pueden enviar al WhatsApp y yo puedo hacer la explicación, aparte de que los organizadores les van a hacer llegar a ustedes en digital los libros que le envié, ahora sí ya con lo que María presentó, les envié el libro del mural de Guayasamín, la inauguración del Palacio Legislativo, la historia y un libro digital del incendio con unas fotografías bastante interesantes de lo que sucedió en el 2003. Muchas gracias por el espacio y a las órdenes siempre. Un abrazo, amigos. Les extrañamos aquí en su tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan valoroso aporte y esperemos también que podremos en un futuro hablar también de Guayasamín, porque hablamos del aporte grande, pero también quisiéramos saber el aporte grande que dejó en todo el mundo. Yo participé, presencié a la Fundación de Guayasamín, es una obra hermosa como él ha construido. Increíble. Entonces, Y pues, les cuento que Osvaldo estuvo de cumpleaños anteayer, ¿no? Recién cumplió 106 años. Y nos reunimos, nos vamos a reunir mañana, precisamente los amigos nos reunimos porque nos tomamos una copita de ron, que es lo que le gustaba a Osvaldo, al pie del pino en el que está enterrado en su casa, que tú conoces, María, pero en el pino él pidió en su testamento ser enterrado en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro como mis antepasados, porque en la casa de él se creó esa canción icónica, ese himno nacional del Ecuador.
Sí, es importantísimo porque creo que también esto es algo que tenemos que tener orgullo y ser conscientes enteramente del trabajo que ha llevado adelante un gran autor como él. Y el apoyo grande que tuvo de parte de su madre, que ella las primeras veces que él comenzó a pintar, la mamá cosía las hojas, las hojas de yute para poder que él tenga los lienzos, para poder hacer sus primeros cuadros. Les, le cuento que Osvaldo contaba con lágrimas en los ojos que él se fugó de la casa de su papá en Sangolquí, porque el papá le hacía trabajar en agricultura y le golpeaba con una vara en las manos cuando se ponía a dibujar. Entonces él molesto se fugó de la casa de Sangolquí y llegó donde la mamá que tenía una tiendita en el barrio La Tola. Y todavía hay un letrero de una tienda que dice tienda de la familia Calero, es Osvaldo Guayasamín Calero. Y de ahí decía que la mamá le regalaba los papeles con los que se envolvía el pan o la manteca, lo que comprábamos en la tienda, les regalaba pedacitos de carbón y con eso Osvaldo se sentaba en las gradas de San Francisco o en la compañía. Y a los extranjeros o a los adultos, el jovencito de 9, 10, 11 años, 12 años, les hacía el retrato. Alguien debe tener todavía el retrato de las manos de Guayasamín y le regalaban monedas, 20 centavos de sucre y todo esto. Así nacieron todos. Así nació este gigante del arte. Bueno, con estas pequeñas noticias esperemos de tenerlo nuevamente en nuestro espacio. Edmundo puede continuar con la conclusión del programa. Agradecemos a nuestro invitado Edison Miño por compartir su tiempo, sus reflexiones y el Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de unión de aspectos culturales, sociales, políticos de manera participativa y consensuada. La audiencia de los presentes y de las personas que nos verán en diferido. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esta familia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.